Ya escuchábamos las opiniones de algunas personas de nuestra ciudad y definitivamente es un tema de amplio debate. Pero para iniciar el análisis nos acompaña esta mañana Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente acá esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Lo primero que le pregunto son sobre las cifras que hoy presentamos en cuanto al tema que esta mañana nos ocupa. Definitivamente son preocupantes. ¿Cuánto pueden ayudar los estudios estadísticos realizados por la ONEI en aras de alcanzar una sociedad preparada a corto, mediano y largo plazos para hacer la vida mejor de quienes conforman hoy el grupo etario de adultos mayores? Sí, gracias. Bueno, yo creo que primero el término preocupante no me suena muy bien. Yo siempre diría que el envejecimiento es un reto, un desafío, pero hemos llegado a ser una sociedad envejecida. En la actualidad casi el 25% de la población del país tiene 60 años y más, y eso es positivo. Es decir, hay una frase que la he utilizado varias veces y me permite usarla, que el envejecimiento es el triunfo de la vida sobre la muerte. Y por lo tanto, desde ese punto de vista hay que ver lo positivo. Que es un reto, que es un desafío, que tiene todas estas situaciones que se acaban de ver aquí en la familia y demás, y en la sociedad, en la economía, es así. Nosotros no solamente trabajamos cifras estadísticas, sino investigaciones, estudios. Nuestra oficina cuenta con un centro de investigación, el Centro de Estudios de Población y Desarrollo, que ha hecho 3 encuestas sobre este tema. Es muy importante preguntarle a la población y a la población adulto mayor qué piensa, qué cree, cómo ve su vida. Y en ese sentido se dan una serie de informaciones, análisis, insumos para la toma de decisiones sobre esta problemática del envejecimiento poblacional. Pero que te reitero que hay que verlo como un reto y como un desafío, ¿no?, en la política del país. Y hasta el 2023 el grado de envejecimiento en Cuba era de un 24,4%, una cifra que usted decía que no era preocupante, pero que sí sigue siendo pues muy alta. ¿Cuáles son las causas del acelerado aumento del envejecimiento poblacional en nuestro país que nos hace similares al comportamiento en este mismo parámetro a países desarrollados? Sí, así mismo. Cuba es un país muy envejecido, es el país más envejecido de América Latina y el Caribe. Es decir, en el Caribe hay algunos países muy envejecidos, Bahamas, Barbados, pero tenemos niveles similares y en América Latina somos de los más envejecidos. Las causas fundamentales hay que verlas a lo largo del tiempo. El mundo no empieza hoy. Y ha sido la contracción de la fecundidad, es decir, la disminución del número de nacimientos desde hace muchos años. Para que tengas una idea, en el año 78, seguro no habías nacido, el país disminuyó su reemplazo poblacional. ¿Qué significa eso? Que una mujer que debe dejar a otra mujer que la sustituya en función reproductiva bajó de 1 desde el punto de vista de un promedio estadístico. Por lo tanto, tenemos 46 años de esa situación que se ha ido acrecentando en los últimos años. Hemos tenido una contracción en el número de nacimientos por muchas razones que no es el caso explicar ahora acá, lo hemos explicado otras veces y lo haríamos con mucho gusto. Y eso unido a un movimiento de pasajeros que el país ha tenido en los últimos años, como hemos explicado, ha incidido en el envejecimiento del país. Pero fundamentalmente la disminución de la fecundidad. Y la disminución de la fecundidad asociado al desarrollo en su momento, por eso te digo que el mundo no empieza hoy, de la mujer, de la familia, de la sociedad en su conjunto, que ha tendido a que esto haya sucedido. Y a partir de las experiencias que llevan a cabo otras naciones relacionadas al envejecimiento poblacional, ¿de qué pudiésemos apropiarnos para aplicarlo a nuestra sociedad que definitivamente enfrenta un reto importante? ¿O sería más efectivo aplicar nuestras propias prácticas? A ver, yo creo que es una combinación de ambas. En primer lugar, el contexto. Cuba tiene una política demográfica. Tiene una política demográfica que fue reformulada, ajustada además en el año 2022 y que viene desde décadas anteriores. Y eso lo preside una comisión gubernamental que preside el primer ministro, es decir, el jefe del gobierno. Eso te da una idea de la importancia que se da en todo esto. En segundo lugar, el mundo envejece. Es decir, en lo que ustedes pusieron antes, 2.000 millones de personas de 60 años y más,
Es el momento que la humanidad ha tenido más personas de 60 años y más, y en Cuba pasa lo mismo. Y entonces todo esto tiene que tener internacionalmente y nacionalmente en nuestras condiciones, en la situación que tenemos de económica, social, demográfica, en los antecedentes que tenemos en el país. Nuestro país es un país de referencia en estadísticas y en indicadores demográficos por los niveles alcanzados. Entonces, en todo eso tenemos que ir trabajando. Y se trabaja en esta comisión, que uno de sus objetivos fundamentales es la atención a la población adulta mayor y sobre todo su participación. Hay algo interesante en lo que decían las personas, ¿no? Hay distintos grados de aceptación y, como dijiste, opiniones. Nosotros tenemos que lograr, y esto es un tema cultural, de educación, que los adultos mayores, y me cuento entre ellos, seamos sujeto de derecho y no objeto de atención. ¿Qué quiere decir eso? Siéntate ahí, papá, no te muevas, no salgas. Si no, yo tengo que participar en la sociedad como cualquier otra persona y creo que podemos aportar mucho. Hay que eliminar lo que se llama el edadismo, que hace mucho daño. Así es. ¿Y cuáles son las consecuencias que puede traer para una sociedad como la nuestra el envejecimiento poblacional? Bueno, ustedes mismos lo mencionaron, es decir, el país tendrá, por ejemplo, menos recursos laborales, tendrá menos población en edad laboral, por lo tanto la población que tenemos tiene que trabajar con mayor productividad, tiene que capacitarse más. Por poner un ejemplo, tendremos menos estudiantes. Eso está pasando en estos momentos. En Cuba, en estos momentos, solo crece poblacionalmente la población de 60 años y más. Y dentro de ella la de 75, 80 años y más. Es decir, que estamos acumulando en la pirámide, si tienes una idea de una pirámide, en la parte de arriba, una población relativamente alta. Tener un 25%, que es lo que tenemos, 24,4 el 31 de diciembre del 2023, pero en estos momentos ya es un 25%, eso es una cifra respetable. Este municipio que estamos, Plaza de la Revolución, el municipio más viejo de Cuba, o más envejecido, tiene el 35% de su población de 60 años y más. Yatera, en Guantánamo, tiene el 16%. Esos son diferenciales que hay que tomar en consideración para las políticas y los trabajos que deben hacerse en el país. Cifras muy importantes que se deben tener en cuenta. Y profesor, en su opinión, ¿qué hacer desde la institucionalidad y la sociedad para lograr un mejor bienestar en la vida de nuestros adultos mayores? A ver, como te decía, hay toda una política. Esa comisión gubernamental tiene varias subcomisiones, tiene una subcomisión de envejecimiento y otra de tecnologías para el envejecimiento. Es decir, todo eso se combina a partir de las realidades que tiene el país. Es decir, nosotros estamos, como se conoce, no es el caso ahora de detallarla, es decir, en una situación compleja desde el punto de vista económico y social. Y dentro de esas realidades, atender a esa masa poblacional de 2 millones y tanto de personas que tanto ha hecho por nuestra sociedad. Es decir, somos los que somos por lo que ellos trabajaron. Y entonces, por lo tanto, esas políticas tienen que ir a, primero, el cuidado. Es decir, nosotros necesitamos, y hay en eso una estrategia nacional de cuidados. Es decir, hay que cuidar a esas personas y ellas se pueden cuidar entre ellas mismas. Una persona de 60 años está muy bien por lo regular para cuidar a una persona de 80 o 90 años y así en distintos grupos de edad. Esa estrategia de cuidados es fundamental para la sostenibilidad demográfica del país. Lo otro, yo diría, la participación cada vez más creciente de los adultos mayores en la sociedad. Te voy a poner un ejemplo muy real y que ha sido positivo para el país. La ley 105 de Seguridad Social de hace algunos años permitió que tú te jubilaras y además pudieras ocupar una plaza y cubrir los ambos salarios. Bueno, eso nos ha permitido incorporar decenas de miles de personas capacitadas, disciplinadas, que han contribuido al desarrollo del país. Obviamente no puede correr o no puede dar pico y pala, pero sí puede manejar una computadora, sí puede hacer un análisis, etcétera. Y todo eso es parte de una política que hay que hacer y que se complementa con las tecnologías que tiene el país. Por ejemplo, ahora se está hablando ya de un ensayo que ha dado resultados de medicamentos contra el Alzheimer. El Alzheimer es un problema en el mundo. Más del 30% de la población de 80 años y más padece de Alzheimer. Entonces, eso es cubano, eso es biotecnología, eso es tecnología para las personas adultas mayores.
Y así efectivamente, personas que, si bien usted lo decía, no pueden aportar quizás trabajo duro de producción, sí pueden aportar todo su conocimiento y su experiencia a lo largo de los años. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. No, gracias a usted, y ha sido muy bueno dedicar este programa al tema del envejecimiento. Y esperamos seguir contando con su presencia en próximas ocasiones también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Le agradecemos por su participación esta mañana en nuestra revista y le invitamos a que nos acompañe hasta el final, pues seguiremos debatiendo el tema con otros invitados en nuestra emisión.